de la entrada triunfal, Mateo, en el capítulo 21 al 28, los que estudiaron fiel académicamente durante 2 años, estudiaron el Evangelio de Jesucristo durante 2 años por la institución fiel académica, hubo varios recibidos, ¿sí? Varios que se recibieron, 2 años estudió para poder recibirse, de un solo libro de la Biblia, 2 años. De acá la prisión fiel, ¿vale? 55, 25, no, son varias decenas de hermanos, decenas. Y se basa en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Los 3 años de la vida de Jesucristo, los 3 años ministeriales, de preparación, ¿sí? De popularidad y de pasión, 3 años de Jesucristo. Y de ahí se leía toda la Biblia desde Mateo. Bien, el Mateo es el que más desarrollo le da a la última semana de Jesús y apretadito en el capítulo 28, ya lo último de los 50 días. Acuérdense que hubo 50 días en la tierra, desde la muerte de Cristo son 50 días. ¿Sí? Durante 40 días que estuvo presentándose a los discípulos y ascendió a los cielos. 10 días después fue lo que Pentecostés, libro de los Hechos. ¿Sí? Y ahí en el libro de Mateo, desde la entrada triunfal, desde que él entra a Jerusalén, esa famosa entrada triunfal, que solemos antes de la Pascua, ¿se acuerdan? Siempre la celebramos, mantos y palmas. Jesús entró, triunfal, media, políticamente hablando, bastante grotesca, políticamente hablando, un burro, una entrada muy popular, muy popular. Pero que el Señor traía todo un mensaje. Bueno, tenemos todo un desarrollo de acontecimientos así, parece una ametralladora, uno tras otro, ¿sí? Y los evangelios lo han agrupado allí de una manera cronológica, pero también temática. Y vamos a verlo ahora. Desde el versículo 24 y 25, ¿vos cuando se va a leer todo eso? No, quédese tranquilo, pero ustedes lo van a leer en casa. El capítulo 24 de Mateo y el 25 trata cosas muy, pero muy importantes. Nosotros tenemos, yo les decía, la entrada triunfal de Jesús, y a partir del capítulo 24 va a comenzar algo interesante. Anuncia la destrucción del templo. El templo de Jerusalén grosso fue refaccionado, tardó 40 años en refaccionarse, el hizo Herodes el Grande, lo refaccionó oro y mármol, era una de las maravillas del mundo. 40 años para refaccionarlo. Por el tercer templo. El primer templo lo hace Salomón. A toda. Lo destruyen los babilonios, no tenían nada. Lo reconstruye Nehemías, pero como pudieron. Llega Herodes, el Imperio Romano, y para quedar bien con los judíos, 40 años duró la refacción. Querían quedar bien con los judíos, Herodes, y levantó un templo de la levanta. Cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, poniendo puesta la entrada triunfal, cuando va a entrar, los discípulos galileos del norte, campesinos del norte, no eran urbanos, no era de la ciudad de Jerusalén, cuando bajan del monte de los olivos, el sol de la mañana alumbra Jerusalén. Estaban los edificios, primero las torres que había alrededor de toda la ciudad de Jerusalén, las torres impresionantes, los muros gigantes. No sé nada seguramente cuántos metros de los muros, pero eran varios kilómetros, las torres romanas en todos lados, las banderas romanas, y había algo que deslumbraba, que brillaba, como el sol de la mañana brillaba. ¿Saben qué era? El templo. Los discípulos dijeron: Señor, mira los edificios del campo, qué sé yo, vieron Puerto Madero, no sé, ¿se entiende esto? Del campo llegaron y dijeron: mira estos edificios. Jesús le dijo: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Jesús llora. No va a quedar piedra sobre piedra. No quedó piedra sobre piedra en el año 70. Jesús se va al cielo aproximadamente en el año 33. Muere en la cruz, resucita y asciende al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Y vive para siempre. El Espíritu Santo lo trae en medio nuestro, ¿sí? Y está con nosotros a través del Espíritu Santo. Bien. Es decir, que el templo, ayúdenme con la cuenta, porque yo siempre nunca probé matemática, pero del 33 al 70, del año 70, el general Tito,
de Roma, sitio a Jerusalén, y no quedó piedra sobre piedra. Si usted quiere la prueba de eso, la prueba de los noticieros, que todo lo que se llama, lo que se cree, el muro de los lamentos, van los judíos y todos los papelitos, y ahí hacen la promesa que quiere pasar el negocio, que saca bien la casa corriente, que se siente así. Ahí está. Y si no lo vendí como nosotros, que hay que prohibir, meter un papelito ahí. Aceptar. Ese muro secreto tiene que ser milagros. Es lo que quedó del templo. Y atrás, donde ven, está la roca de Omar, no la misma, ¿no? Es una, ¿cómo se llaman los templos musulmanes? Una musulmana gigantesca que se llama la cúpula de la roca. Sí. Una de esas señor bendice y de ahí se viaja, saca el viaje para el Medio Oriente, ya saben. Se va a encontrar un templo gigante redondo, así con una cúpula, ¿sí? Es la cúpula de la roca, que la construyó un gobernante árabe, ¿sí? Califa, que se llamaba Omar, pero y él colocó eso en lugar del templo de Jerusalén. Y del lado de Jerusalén, lo único que fue el muro. Todo se destruyó. El historiador más famoso de la época se llamó Flavio Josefo, un judío, que habló mucho de Cristo, también no era cristiano, y nunca fue. Historiador judío, pero que conocía la historia mundial, etcétera, etcétera. Después intentó negociar con los romanos para construir Jerusalén, después terminó siendo de los romanos, bueno, política, ¿sí? Pero es el historiador más serio de la antigüedad. Cualquier estudiante de secundaria para arriba o de la universidad va a elegir a Flavio Josefo como historiador antiguo. Voy a leerles lo que fue el sitio de Jerusalén, por ejemplo. Es interesante de que el Señor anunciara esto con tanta precisión. Y los detalles de esto. Presten atención. El sitio de Jerusalén, en el año 70, el ejército romano, dirigido por el emperador, por el futuro emperador, el emperador en ese momento Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por los defensores judíos desde el año 66, 4 años, se rebelaron los judíos. La ciudad, es decir, que unos 33 años después que Jesús dijo esto, se rebelaron los judíos contra los romanos. La ciudad y su importante templo fueron destruidos en el mismo año de la conquista. La destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente durante la festividad judía. Hoy hay una fiesta judía que lo recuerda, que es el Tishas Abad. Y aparece en el acto del Tito, que yo lo vi en Roma, en Italia, todavía el pie de Roma. Es un arco que recuerda cuando volvió Tito con los tesoros de Jerusalén. Voy a dar algunos detalles de esto para que ustedes puedan justamente tener en cuenta. Los romanos trajeron 65.000 hombres, porque los judíos se rebelaron y hubo una aparente victoria. Un poco como nosotros Malvinas, ¿no? Los romanos, echaron a los romanos primero. Pero volvieron, sí, en no más de 2 años, los romanos con 65.000 hombres. Murió 1.100.000 judíos murieron. ¿Me va a dar? 1.100.000 judíos murieron. Para que tengamos una idea. 600.000 no eran civiles, o sea, trozaron todo y llevaron todas las cosas a Roma. Para que tengamos estos detalles, tener en cuenta lo que Jesús les estaba diciendo. 4 legiones romanas vinieron allí, con 20.000 legionarios, 5.000 de otros países, de Siria, de Egipto, 20.000 auxiliares, 20.000 soldados no por los reyes aliados, bueno, no sé. Exacto. Jesús anunció todo esto allí en el capítulo 24, dice, cuando vean a Jerusalén a los discípulos.
les dijo a los discípulos, no anunció a Jerusalén, le anunció a los discípulos, díganme viva los entendidos. Y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, escapen a los montes, y si ninguno vuelve a buscar la capa atrás, si escapen en el pueblo. Si el sitio duró como casi 2 años, hasta que cayó finalmente Jerusalén. Desastre. Bueno, el capítulo 24, ustedes tienen la descripción de Jerusalén, el anuncio de Jesús. También anuncia Jesús su segunda venida. En el 24 y el 25, Él va a venir de nuevo, ¿sí? Lo anuncia, lo va a poner en una parábola muy especial. En realidad son 2 parábolas muy especiales, una de los talentos y la otra de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes hace 2000 años fue dada por Jesús para que sepamos que Él va a volver. Lo ratifican después los ángeles cuando Jesús está yendo en la nube, le dice, no estén tristes, que Jesús que ve partir va a volver nuevamente. ¿Sí? Va a volver a buscarnos, dice, a buscarnos, los tomaré a mí mismo. Es decir, a la generación presente de la iglesia, ¿no? Y los que se fueron antes vendrán también acompañando a Jesús para producir ese encuentro extraordinario. Y también va a haber juicio sobre la humanidad, pero también va a haber juicio sobre la iglesia por su fidelidad o por su servicio va a ser juzgada. Hay actitudes espirituales que van a ser enjuiciadas y actitudes sociales. Y se usó mucha tinta acá, Jesús, para darnos, y usó parábolas dedicadas a esto. Habló de que había que darle a él de tomar porque él iba a tener sed, y había que darle de comer porque iba a tener hambre, y había que visitarlo porque iba a estar en Cana. Y claro, se sorprendieron los discípulos y dijeron, bueno, mañana como el mundo, sé que decime cuándo. Y se acuerdan ustedes lo que dijo el Señor. Hay un deber social que va a tener juicio corporativo, pero también juicio particular de cada uno de nosotros. Es delicadísimo el tema, porque gastó mucha tinta el Evangelio que interpretar. No es un textito que hay que interpretarlo, no, directo. Es directo, muy fuerte. Lo que llamaríamos la labor social de la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender las cosas del Señor? ¿Cómo podemos entenderlas en medio de contextos tan difíciles? Porque nosotros no somos la excepción, nosotros vivimos también como los demás. Nosotros tenemos los hijos o la familia como los demás, los mismos apuros, los mismos trámites, los mismos compromisos. Entonces, ¿cómo entender? Entonces, ¿cómo alcanzar ese entendimiento de lo que Dios quiere en tiempos tan confusos, tan difíciles? Bueno, estos 3 entendimientos la iglesia lo tiene. Y a mí me corresponde hoy simplemente recordarte estos 3 entendimientos. No te va a faltar tinta para leer allí, Hay muchas letras en el capítulo 24 y 25 de cada esto. Son amplios. No hay que pelearse por un texto. No. Son muy amplios. Él dedicó esa semana ya previa a la cruz. Se iba previa a la cruz para encargar estas cosas de que los discípulos tuvieran entendimiento, entendieran lo que se venía. Bueno, de hecho, político y físico iba a ser Jerusalén iba a ser devastada. Se cumplió tal cual. Si vos tenés una prueba, tal cual, años 70 después de Cristo, lo dice la historia secular, sí, se destruyó. ¿Tenés dudas? Listo. Prendé la tele, googleá, buscá imágenes de Jerusalén hoy, y si no, pagaste un viaje y andá. Si se trata de la eternidad, es un poroto para su viaje hoy, si se trata de la eternidad. Para confirmar porque la vida creo que vale la pena. Así que Jerusalén fue destruido. Todo lo que usted ve es una representación lo real, siempre fue destruida, y el templo fue destruido tal cual como Jesús lo dijo 35 años después. No es nada para aquellos que saben por lo que empezamos a ver las décadas que pasan rápido. Tal cual se cumplió. Tal cual. Y en este sentido yo quiero hablar de estos 3 entendimientos. El primero de todos los entendimientos que tenemos que tener es el de hoy. Todo esto que leemos no es una
interpretación de alguien, de uno de los evangelistas, en este caso de Mateo, sino que va a ser muy, pero muy claro. Va a ser muy claro, porque en el versículo 39 de Mateo 23, el capítulo anterior, termina así, como tantas veces Jesús hablaba. Porque les digo, no está diciendo Mateo, no está diciendo, me parece que lo que el Señor está queriendo decir. No. Jesús dice, pero les digo. Y esto va a ser siempre precursor de las declaraciones de Jesús. Pero yo les digo. Y a veces lo va a hacer hasta en contraste con, ustedes escucharon que la gente habla de tal cosa, los noticieros, o tal cosa, o hasta la propia iglesia dice tal cosa. Pero yo les digo, cuando ustedes ven eso, ojo al piojo, dijo uno, ¿sí? Porque va a picar a un chiquito. Ojo, buscadlo. Pero yo les digo, y ese digo nos lleva a la palabra del Señor. ¿Qué dijo eso? Así que lo primero que tenemos que entender como llave del entendimiento es la palabra. El tema de cómo oímos. Por eso Jesús, después que hacía grandes declaraciones, solía decir, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene celular, que lo busque acá, en tal aplicación. El que no tiene, se lo pierde. El que tiene oídos, clase. Es como que acá José Juan dice, bueno, póngame el oído a la melodía. Y yo quedo afuera, yo sigo al cante, puede ser, pero no me pidan que habla yo. No tengo un buen oído musical. O al menos no con los chicos que yo lo tienen. Escuchaba la última canción y ahí estaba mal, lo lleva. Lo oído. El que tiene oído. ¿Por qué hay gente que se te ríe? O por respetuoso a que se calla la boca porque respeta tu religión. No respeto. Hay otros básicos que también se te ríen directamente. Pero hay otros que, bueno, se callan la boca y no dicen nada. ¿Y por qué no entiende? O no viene a la iglesia, o no diezma, o no sirve al Señor, o no le pide perdón al hermano, o no lo perdona. Porque no tiene oído. Entonces, con la mejor educación, y no dudamos que la debe tener, te va a decir, bueno, si a vos te parece bien, hacelo así, hacelo así. Si a vos te parece, ¿cuándo se escucha que por compañero de trabajo? Bueno, si a vos te parece, está bien, pero por allí algunos más cosmopolitas dicen, bueno, cada uno cree lo que quiere creer. Escucha esas cosas, quédate tranquilo, no te me ahogues en vaso de agua. A veces cualquiera te dice que está en la café al piso. Porque dentro tuyo, recordad, esto es para vos, no es para que lo ningunee y lo sobres a él, pero dentro tuyo, para evitar que el diablo se multiplique con la duda dentro tuyo, recordad, que hay que tener que. Yo lo reconozco, ¡pum! ¡Chao! No tiene el oído, ese que Jesús dice el oído. Se llama, la partitura se llama entendidos. Decimos yo entendidos. Imagínense que nos habla la partitura musical acá, la partitura. Sinfonía, yo, pentagrama. Sinfonías. Y vamos a ver todo ahí. El dibujito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vas a entender? Seguramente hay alguno aquí que es la minoría que tiene lectura de un pentagrama. Seguramente, ¿dónde está el do, dónde los tiempos, etcétera, etcétera? No fue lo mío. Me lo mostraron en la secundaria, me mostraron chavitos y yo de la. No es temprano, tenía la materia de música. No era lo que hice, no hubiera salido de la música. Menos mal que no lo escuchaba. Pero la verdad es un dibujito, porque no soy entendido. Tenemos los planos de la iglesia, todo esto tiene todos sus planos. Los planos
de planta, que se llama paz. Pero yo tengo una estructura, así que es un poco, o sea, lo único que se participa, no vas a ver los hierros, los códigos que tienen, todo cómo va, no vas a entender. Porque nosotros hemos entendido eso, y es lógico que va a ser lo último, por lo menos. Eso para que no un arquitecto si quiere hacer otra cosa, un maestro mayor de obra, acá, y continuar el edificio, y tiene que saber cómo está hecho. Y por eso, entendido. Entonces, encontramos que la clave para entender los tiempos es justamente la llave en la palabra, oír. Jesús la usó siempre, que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Así que, primero, empezar a fijar el oído, porque yo creería capaz que si me pongo a pensar, capaz que no aprendo, ¿no? De tanto escuchar. Me puede llegar, puedo ser duro, pero puedo aprender. Puedo llegar a aprender algo de música. Lo importante es que me interese. Eso es lo importante. Cultivar el oído musical. Bueno, lo mismo, si queremos entender los tiempos, claro que vas a andar en los tiempos igual. Es obvio que la canción la vas a cantar igual, pero la manera de anunciar la vas a cantar. Así que, qué importante es de que para entender los tiempos vas a necesitar oír. La palabra es fundamental, el oír. La palabra es fundamental. Jesús siempre justamente iba revelando a través de la palabra. De hecho, decimos que la palabra encarnada, la palabra que se hizo carne, que se hizo humana, una palabra. Oír, el oír tiene que ver también con el buscar aprender, es otro paso. Podemos oír y no querer aprender y aplicarlo especialmente. Ahí está la virtud y ahí está justamente el propósito de la palabra, es oír, aprender y aplicarlo, y en esto se genera nuestra responsabilidad. Capítulo 24, versículo 34, dice así. Jesús está diciendo esto. Dice, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, habla del fin, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De cierto les digo que no pasará esta generación. Y va a hablar también, inclusive, va a hablar de que las águilas van a andar allí, las águilas, y en la bandera romana de las águilas. Todo. No pasará esta generación. 30 años después pasó. No pasará. Era su palabra, su palabra. Y qué importante es entender que no va a pasar esa palabra del Señor. Marcos capítulo 4, vamos al otro evangelio, versículo 12. Marcos, el otro evangelio que le sigue. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 4, allí en el verso 12. Dice así, ahí lo tienen en pantalla. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí tenemos los que son elegidos, como en este tema, pero descansa Dios, que es soberano. Los que son elegidos son elegidos. Pueden escuchar, pueden ver, pueden hasta venir a la iglesia, igual no le entran balas, no quieren recibir a Cristo. Dice, para que, oyendo inclusive, dice, no entiendan. Así que tengamos cuidado con lo que nosotros oímos de la palabra. Es decir, que al oír yo le tengo que ir agregando el entender. Así que no podemos estar aprendiendo de memoria como si aprendiéramos una canción en inglés, pero no sé lo que dice. Y sí, la aprendí de memoria. ¿Qué dice la canción? ¿Qué sé yo? No sé lo que dice. No sé inglés. No entiendo. Así que qué importante es que nosotros podamos comenzar a entender la palabra del Señor bajo estas premisas que vemos ahí. Es oír la palabra, aprenderla, aplicarla y nosotros corresponderle, es decir, la responsabilidad. Allí encontramos esta importancia como primer entendimiento. Grábeselo, primer entendimiento, yo debo buscar la palabra. Paso por paso, yo debo buscar la palabra. Cuidado, que no sea la circunstancia ni las que me ahoguen,
ni la que me coloque en la crema de la torta, que me endulce tanto por lo que vivo, pero estoy fuera de la palabra. Tengamos cuidado, las dos cosas, las dos cosas. Ni hundirte por lo difícil del momento que estás pasando, porque no tienes palabra, ni perderte porque estás lleno y repleto y demasiado endulzado y te olvidas de la palabra. Las dos cosas, las dos cosas. Porque Dios te puede dar dulce, y mucho dulce, y hasta la fábrica de dulce no me puede dar, hasta la fábrica de dulce, pero cuidado, no te olvides de la palabra. La palabra te va a guiar, te va a enseñar cómo pasar los dulces y para qué son los dulces. Pero tampoco te olvides que estás triste este año, como esa canción que cantamos hoy. Y no era para meternos mala onda, es que va a haber momentos difíciles. Ustedes piensan que todos los días del año no va a tener una picadura, ni un cortecito, ni no. Va a haber momentos difíciles. Salmo 23, acuérdense, leerlo todos los días si pueden. Son 6 versículos que recorren todo el resumen de hacer. Nada te faltará, pero hay que pasar a veces lugares de dedicar momentos de valle de sombra. Y grave, porque ya está, es bueno. Pero yo no te pedí no alguno. Así que, qué importante es entonces la palabra. La palabra es clave este año. Buscarla, leerla todos los días, aplicarla, tratar de recordar los versículos que ya sabes y tratar de aprender los nuevos. Hay formas, A veces hasta las canciones son didácticas para aprender texto. Muchas de las canciones que tenemos son de textos bíblicos. Pero qué bueno es, aparte de esa curiosidad de cantarla, ir a la Biblia y marcarla. Así que es muy importante esto. Para los que quieren crecer la palabra, está bueno tener la Biblia, leerla todos los días, escribirla. Busquen todo tipo de Biblia. Cualquier Biblia va a ser de bendición, pero el estudiante busca una Biblia de estudio. Se llama Thompson, no es una pistola Thompson. No. Tienen apéndices. Obviamente yo estoy obligado a traer mejor alimento para mi iglesia, mi congregación. Y para hermanos que quieren estudiar. Pero si no estudio yo, puedes estudiar vos y estar al alcance de tu mano, por si quieres de acá. Podés estar buscando otras Biblias de estudio. Estoy cargando, hermanos, la preparación del año para tener entendimiento. ¿Sí? Así que busquen Biblias de estudio, lo que les gusta estudiar. Es pastor, si a mí no me dan las Biblias. La Biblia no hace eso. Los apéndices son de estudio, para el que aman el estudio y que quieren tener profundidad en la palabra y crecer. Se puede crecer. Así que, qué importante es entonces la palabra del Señor. No te lo olvides. Convengamos de que hoy no es difícil la palabra, es decir, buscar la palabra, no es difícil, las Biblias. Cuidado con la trampa de esto. Se toca un fondo haciendo quizás un solo texto, por ejemplo, cuando está un pasaje bíblico, ¿no? Cuidado. Mientras pueda, no está santificado el papel. No significa que esto Dios no lo use. Claro que lo usa. Es más, tenés que bajar la aplicación de la Biblia en tu celular. Lo tenés que tener. ¿Sí? Pero antes se Biblia de papel. Donde vos puedas meterle el resaltador, la virome, ahí, que esté personalizada por vos, con tus códigos, con los textos, y acordarte el marcadorcito, el papelito que doblaste para acordarte el texto donde estaba. Así que acuérdense, trabajen en la Biblia. Trabajen en la Biblia. También, no estoy haciendo promoción, pero hay de todo tipo. Tienen una Biblia como la que tiene la iglesia, que es así, que hay que ponerle ruedas para traerla. Pero también tenés Biblias chiquitas que van a la cartera de la dama, ¿sí? O al bolsillo de ropa del abuelo del trabajador. Yo hice el servicio militar y todo el tiempo, aún en el reclutamiento, los 2 meses de reclutamiento en el campo, cosiendo la bombacha de combate con alambres, porque no había ni hilo. Bueno, aún así, en el bolsillo de siempre, salí de aquí de Palomar cuando llevaron el avión, salí con una Biblia y la tuve hasta que me dieron la baja. Me llevé mi Biblia. Fue Biblia portante. Entonces, tengan la Biblia siempre. Y háganla, por supuesto. Empiecen a rebelarse contra las Biblias de hojas pegadas, que no están arrugaditas. No está mal, si vas a hacer una ceremonia de casamiento, que la Biblia linda, que las trenes, que se estén cayendo las hojas. Pero que la Biblia se note, que tengas que pegar con plástico de las hojas que se salen, que de vos tal.
una de las frases que me gusta mucho, ¿no? Yo digo, tiene que estar manchada con mate y con té. Lo dije todo. Es la tienes que leer. Y la tomás mate, la Biblia, escrita. La otra Biblia es muy rápida, esa es la Biblia rápida. Pero la que estudia, la que tiene pestañas, la que tiene lágrimas y llorás ahí, la que te llama la atención por curiosidad y querés entrar y no parás, empezaste un capítulo y no parás. Bueno, todo eso en la Biblia de papel. Esa mujer o ese hombre de Dios va a conocer. No va a ser una buena maestra de escuela bíblica, un buen líder de jóvenes, va a ser, tiene palabra, la conoce. ¿Sí? Así que acuérdense de esto, la palabra. Vamos al otro entendimiento. El otro entendimiento que encontramos acá es buscar. Oír y buscar. ¿Qué tengo que buscar en todo esto? El Espíritu. El Espíritu. En todo esto que vas a encontrar acá, hay toda una parábola que dedica al Espíritu. Y es la famosa parábola de las 10. ¿Las 10 qué? Vírgenes. Hay una fiesta de bodas, y de acuerdo a la cultura israelita de ese tiempo, las chicas solteras, se casaban una de las amigas, tenían que velar para entrar a la fiesta. La tarjeta era, con las vestiditas, por decir así, para la boda, tenían que tener un aceitero, un candelero, ¿sí? Para entrar todas las iluminaciones, cortejo a la novia. Cuando venía el novio, que venía, no sabían qué hora venía, era por la sorpresa, era re que nosotros, ¿no? Le quitaba la novia. Acá en el novio había que esperar porque llegara el novio. Entonces entraban a la fiesta, el cortejo lo hacían las que tenían aceite. Es decir, las lámparas encendidas. Para eso había que asegurarse, porque no se sabía cuándo llegaba el novio, de tener aceite, cuidarlo, ¿sí? Porque ese era él. Bueno, todo esto fue dado por Jesús también, a través de la palabra, para que representara el Espíritu Santo. El aceite. Siempre en la Biblia el aceite significaba la distinción de Dios a través del Espíritu Santo. Se ungían los reyes, los profetas, se ungían. El aceite significa eso. Al punto tal que como símbolo hasta puede usarse para ministrar a los enfermos del pueblo de Dios. Visitar a los enfermos, se llama a los sacerdotes de la iglesia, la unción de aceite, un poquito de aceite, porque es un símbolo, no es que el aceite es un fetiche. Es el símbolo de que el Espíritu Santo va a obrar en esa persona. Así que qué importante es entonces entender que tenemos que buscar el Espíritu. Este segundo entendimiento fundamental, la palabra y el Espíritu. En este sentido hay que buscar el aceite, tenerlo y velar. La única manera de saber cuándo el novio llega es estar despierto. Dice, velar significa eso, no quedarse dormido. Está de guardia, no se queda dormido, está velando. Así que qué importante es el velar, ¿sí? Estar mirando los tiempos. El velar tiene que ver con el esperar. El esperar del Señor, su misericordia, esperar en esperanza, el esperar en la fidelidad del Señor y especialmente esperar que Él venga. Todos, en cualquier época que nos toque, hasta que esto ocurra, somos contemporáneos de la segunda venida de Cristo. Diga conmigo, soy contemporáneo de la venida de Cristo. A uno le va a tocar, a una generación le va a tocar. Ya pasaron 2000 años, seguimos esperando. Él dijo y será. No es que solamente dijo Jerusalén, va a ser increíble, ¿sí? Va a ser destruida y ahí ocurrió, ya está, eso no se sabe. Eso ya ocurrió. ¿Sí? Pero él dijo, yo voy a buscar a mi iglesia, la voy a buscar. ¿Hay señales? Sí. También nos dice todavía no es el fin. Dice, cuando vean el mundo revuelto, guerras, rumores, un lío terrible en la sociedad, dice, sepan que está cerca, pero todavía no es. Pero puede ser. No lo sabemos. ¿Sí? Así que dejó a la iglesia en una actitud de alerta permanente para darle dependencia. Yo encuentro, cuando quiero buscar la razón, ¿por qué no pasaste a la Señor? En el año 566 que o en el 1983
el 2025 venimos. ¿Por qué no pasa nada? Por una razón. Dice conmigo para que le entendamos. Toda generación tendrá que esperar y no sabe cuánto va a ocurrir, pero va a ocurrir. Toda generación. Hay datos para que no nos desanimemos. 1000 años son como un día, datos. Por las dudas, si alguno necesita más datos, dice, 1000 años son como un día para Dios, pero es como una comparación, como un día para Dios. Así que muchos tienen por tardanza la vida de Cristo. La iglesia primitiva la esperaba. Ellos vivían pensando que venían esos días. Y así debe ser cada generación de la iglesia, ¿sí? No por mantener una tradición, sino por mantener una realidad. ¿Y si nos toca a nosotros? ¿Y si es hoy este domingo? Estaba en la iglesia muy a la mañana. Qué lindo, ¿no? ¿Y si fuera hoy? ¿Quién puede asegurar que no es hoy? Bueno, así que qué importante es esperar, ¿sí? En Apocalipsis, en el capítulo 2, allí el Señor Jesucristo le habla a las 7 iglesias del Asia, en la zona de Turquía, o Turquía, a las 7 iglesias, ¿sí? Le va a hablar en el capítulo 2. Es interesante porque sacamos parámetros para nosotros. El que escribió, ¿se acuerdan? El que dice una cosa y la otra. ¿Quién quiera los antiguos identificados? En el libro 7 iglesias, Juan escribe, el pastor en Éfeso, iglesia en Turquía, y pastoreó esas 7 iglesias. Juan. Y en Apocalipsis, Juan y Egipto, el Señor Jesucristo le da este mensaje para las iglesias, en el capítulo 2. Yo no voy a leer todo el mensaje, simplemente voy a decir cómo termina cada uno de ellos. Así que, fíjate cómo termina el capítulo 2, versículo 7, ponelo en Uria 2, 7. Ya lo tenemos en pantalla. A ver. Capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo termina? Me dice la primera párrafo que dice. Decir, este no es, este no es. Es el otro. El que tiene oídos, entonces le dice justamente a la iglesia allí en el Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, él le deja el mensaje, ¿no? ¿Sí? Ahí le habla de consumir y buscar la vida del Espíritu. A eso le escribe a Éfeso. Vamos a ver el versículo 11, Nuria. ¿Qué le dice a Esmirna? Esto le dice a Éfeso. Pablo también fue pastor de Éfeso, ¿se acuerdan? Escribe a los Efesios. Y después un pastor que tuvo mucho tiempo fue Juan. Bueno, vamos a lo que dice a Esmirna. ¿Qué dice? ¿Cómo habla el Espíritu? Una cosa le dice a Éfeso. Ahora hay otra partecita para la iglesia de Esmirna. A la de Esmirna le dice lo mismo. El que tiene oído para oír. Oiga lo que el Espíritu dice. Vamos al 17, Nuria. Vamos a lo que le dice a Pérgamo. A lo que le dice a Pérgamo. Después usted tiene curiosidad que tenemos cada uno en casa, porque somos porteros. Pero vamos a la de Pérgamo. Le enviaron lo que le dice. Escuchen, hermanos de Pérgamo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Vamos a ver lo que le dice a Tiátira. A la iglesia de Tiátira. Poneme el 29, Nuria. Ahí le está hablando a Tiátira. Hermano de Tiátira, que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver lo que le dice a Sardis en el capítulo 3, versículo 6. 3, 6. Y sí, ustedes ya lo saben. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver lo que le dice a Filadelfia. La iglesia grandiosa que se llama Filadelfia, ¿no? 3:17. 3:17. A Filadelfia, en la sexta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico. A ver si es el 17, a ver si lo doy.
¿Cuál? Muy bien, ponelo. El 13. A ver, ponelo, Rodrigo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? Y vamos a ver también la iglesia de la Odisea, ¿sí? En el versículo 22, si no me equivoco. Sí. ¿Qué es lo que le dice? Acuérdense que a cada una le manda un encargo. A veces son muy distintos lo de una a lo de la otra, son muy distintos. Algunos eran medios, otros eran firmes, pero han dejado el primer amor, otros eran, ¿se acuerdan, no? A cada uno no gasta chimando, no gasta por chimando. A cada uno le hace un resumen, por esto te escribo. Y prestad atención que no es el viejo Juan, no es el viejito Juan, que en Patmos está exiliado por el Imperio Romano, en Patmos, una isla. No, este es el Espíritu que te lo está diciendo. Qué revelación, ¿no? A las 6 iglesias. De allí sacamos nosotros espejos para nosotros, para muchas situaciones nuestras. Así que es importante entender que si nosotros queremos ser entendidos en los tiempos, bueno, por favor, que continúen. ¿Qué habría que hacer? Si quiero ser entendido en los tiempos, ¿qué tengo que hacer? Buscar el Espíritu. Porque el Espíritu me va a decir, ¿sí? Así que debemos buscar del Espíritu. Hay que buscar del Espíritu Santo, ¿sí? Este es el segundo entendimiento. Primero la palabra y segundo buscar del Espíritu Santo. Yo quiero más del Espíritu Santo. Necesitamos buscar del Espíritu. Porque va a estar nuestra carne manifestándose aún con la palabra. La carne va a querer interpretar, la palabra va a querer discutir, la carne va a querer postergar la carne. Pero si busco del Espíritu, cambia. Porque ahí me va a dar justamente lo que el Señor quiere que yo escuche. Lo tercero es el servicio, algo les adelanté. El servicio, va a haber una parábola allí para el servicio. Y la parábola es la de los talentos. ¿Se acuerdan? ¿Para qué está la persona? ¿Para qué le dio 2 manos, la cabeza? ¿Para qué le dio la familia, la mujer? ¿Para qué le dio los hijos? ¿Para qué le dio el auto? ¿Para qué le dio el trabajo? ¿Para qué le dio esto? ¿Para qué le dio la ropa? ¿Para qué le dio aquello? ¿Para qué le dio? Si Dios nos dio talentos, capacidades o recursos, nos dio talentos. Y allí es clave de que justamente uno de los entendimientos que tengo en la vida, es conmigo, es lo que tengo. Un entendimiento, no tenemos un tornillo de más. Para algo era. Si estudiaste, para algo era. Si te casaste, para algo era. Había una razón. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tenés en tu mano? No tenía mucho. Él trabajaba para su suegro, cuidando de la ovejas de su suegro, ni tan siquiera de él. Así que lo único que tenía en su mano era un palo, ¿se acuerdan, no? Ya tenía 80 años. Y un pasado que hasta ese momento no tenía ningún sentido. Hasta ese momento fue una frustración fue una frustración de un príncipe frustrado. Moisés es un príncipe frustrado. ¿Sí? No tiene ningún sentido su vida lo que pasó antes. Así que hasta ese momento que el Señor le dice, ¿qué tenés en tu? ¿Qué tenés en tu familia? Y un hijo, ¿qué tenés en tu familia? La casa, ¿qué tenés en tu familia? Esa inteligencia, ese don, los talentos. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés ahora? La juventud, la fuerza. Ahora puedo hacer otra cosa. Así que, ¿qué tenés ahora? ¿Qué tenés ahora? ¿Qué tenés ahora? Y ahora tengo la vejetud, un tío viejo, tengo experiencia. Ahora tenés la sabiduría de moverte de otra manera. Así que el servicio al Señor, todo lo que tenemos es para Él. Justamente es una dotación que Dios nos dio. El servicio es una dotación. Dios nos ha dado esa capacidad. Así que en este sentido, los talentos nos hablan de lo que Dios nos ha dado para que seamos útiles. ¿Sí? Pero algo muy interesante en la parábola de los talentos, en el capítulo 25, estamos hablando de Mateo, hay algo muy interesante en esa parábola. De que lo que Él da, después pasa a pedir cuentas.
distinguirlo anteriormente porque él habló de dos cosas del servicio. Primero, ¿hacia dónde va el servicio? Que el servicio va hacia otro. Cuando dice, el otro soy yo, el otro soy yo. ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con cero? ¿Sí? Cuando a uno de los chiquitos le diste, a mí me lo diste. Así que fíjense en la revelación que da Jesús, que en el servicio social, en el vínculo social, se vincula con el Señor, en el otro. Muy fuerte. Y lo va a decir también, todo lo que hagan, háganlo como para Él, Señor. Aún el vaso de agua, en toda esa extensión de Mateo encuentra todo el tema del servicio. Ese fuertísimo. Ese amigo cites es muy fuerte, pero muy fuerte, muy fuerte. Dice, a mí lo he de tomar. O a mí me lo negaste, dice. O a mí me lo negaste. Es muy fuerte, corresponde que tu pastor te lo diga y me lo diga a mí mismo. Es muy fuerte, porque tiene rostro humano y va a pasar a veces por el examen nuestro del rostro humano, de si lo merece o no, o si es un chanta. Tengamos cuidado, no digo que alimentemos vicios, no estoy diciendo eso, en verdad la sabiduría, pero tengamos cuidado del sentimiento con que lo hacemos. Cuidado. Esto no lo dicen los bautistas, esto lo dijo el Señor, con lujo de detalles. Te vas a preguntar, ¿cuándo entendí, Señor? Sí, la pregunta más que lo va a hacer en el cielo, lo va a hacer en el cielo. ¿Qué has hecho con las preguntas? O espero que no sea la otra. ¿Pero no diste tomar agua? Bueno, yo no entendí. ¿Cómo no entendí agua? Hasta pusimos allá un dispenser acá al fondo. Cuando uno se lo dice a ese que lo pidió, a mí me dice. No necesita mucha interpretación, me parece, ¿no? Y lo dijo él. Si lo hubiera hecho Pedro, capaz me pongo a analizar si Pedro estaba bien, si estaba cantando el gallo, ¿no? Lo dijo el Señor. Así que tiene una calificación muy, pero muy fuerte. Acordate que estamos abriendo las puertas del 2025. Y esta sed no se va a calmar muy fácil, ¿eh? Hay muchos que tienen sed. Y hambre también. Así que qué importante es entender esto. El servicio que hagamos, ¿sí? Entonces está calificado por el Señor y va a haber un reclamo. El Señor nos va a reclamar, va a pedir cuentas. Al punto tal que después en la parábola de los talentos nos va a hablar que todos recibimos algo. Como dice Santiagueño Alito, todos, aunque sea uno. Pero para todo parece que la producción es multiplicar. Que tiene dos, tiene que presentar. No de vuelta a los dos, tiene que presentar dos más. Parece que no vino a la semana, pasó tiempo. Porque una de esas, qué sé yo, fue una mala temporada, una seca, no llovía, qué sé yo. Pero más que le dio tiempo, y al tiempo vino. El que tuvo dos, le dio dos. El que recibió cinco, le dio cinco. Y uno que tenía uno solo. Le dio lo que tenía sin haber producido nada, y el Señor lo condenó. Me dijo, mal siervo de mi, tenías uno solo. No puedes sacar un tomate. No puedes producir. Así que, en este sentido, tenemos que ser entendidos de que lo que Dios te dio debe producir. No se necesita que todos seamos predicadores, ni que tengamos que ir al templo, ni que todos estén en la escuelita de fútbol. No se necesita, pero se necesita que lo que tenías que hacer, si había algo, lo puedes hacer. Amén. Y que tenga que ver con otro, el servicio, porque habrá rendición de cuentas. Ponte de pie, 3 entendimientos para los que son entendidos. Si nosotros creemos que avive la obra del Señor, que avive la obra, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hacer a conocer. Y si yo te enciendo el fuego, pero vos pones la leña. ¿Cuánto dicen a mí? Yo te avivo el fuego, yo te lo avivo, pero vos pones la leña. Vos pones la leña. Que nuestra oración sea, Señor, como hizo Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham puso la leña? ¿Se acuerdan cuando predicó el pastor Juntos esto?
lo del sacrificio de Isaac. ¿Se acuerdan, no? Bueno, él puso la leña. Y puso a Elías y a lo puso Isaac. Lo mismo pasó con Elías. Elías puso la leña y dijo, Señor, ahora manda fuego. Poner lugar, la leña que tenés, la leña que tenés, y pasó también una camilla verde, y bueno, poner lo que tenés. Poner lo que sabes que Dios te enseñó, poner una mano de señas. Y si no, empezar a mirar, porque quizás a veces lo que le califica a esta sociedad parece que no tiene nada. No te mires así. Porque lo que parece poco puede ser mucho. Puede ser mucho. La levadura no es tanta la que se pone en la masa y no sé nada de cocina, pero no es tanta. Y alcanza para hacer pan. Así que no es tanta. Pero porque a veces, aún las mejores máquinas, si vos sacas el tornillito, no funciona. Y cada vez vos haces ese tornillito. Vos haces ese tornillito. Así que, con toda seguridad que lo tenés que hacer es reconocerlo. Si no reconoces, lo que Dios te da, ¿sí? Y para eso es esta palabra del Señor. Y ya que el Espíritu Santo te pueda abrir ese oído espiritual, ¿sí? Para dar al Señor que el Señor quiera. No sé si vas a pasar por el valle de sombra, de muerte, o de pastos lindos. El año va a tener muchas cosas, pero lo importante es que en el momento lo que tengas que hacer. ¿Qué pasa? Sepas qué tienes que hacer. En el fútbol está muy bueno cuando uno tiene la pelota. En el fútbol. Pero también es bueno saber qué se hace cuando no se la tiene. Si no se sabe qué se hace, es un peligro. Pero si se sabe lo que se está haciendo aún cuando no se la tiene, tranquilo que no lo creo. Tenemos que saber lo que hacer. Pase lo que sucede. Tenemos que saber lo que hay que hacer. Suceda lo que sucede. Porque sabemos que todas las cosas van a ayudar a la vida. Porque Él te ama. Él te ama. Y Él lo pone en la cabeza. Cerrate su voz un momento.